Hola a todos, ¿cómo están? Hola Laura, Hola, ¿qué tal? ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, ahí se está uniendo la gente. Si querés te puedo ir presentando. Dale. Bueno, Laura Noll es investigadora del CONICET. Nos va a estar contando un poco sobre comunicaciones con fotones. Así que Laura, adelante. Muchas gracias por venir y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a ir compartiendo la pantalla mientras. Y me dicen si se ve. Eh, Sí, se ven. Perfecto. Bueno, decía, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Laura, yo soy investigadora de CONICET, trabajo también en CITEDEF, que es un centro de investigaciones que depende del Ministerio de Defensa, en el Laboratorio de Óptica Cuántica, que pertenece a este instituto. Ahora pongo, esperen que pantalla completa. Ahí está. Un minuto. A ver. ¿Se ve ahí? No, ¿no? No, ahí no estás compartiendo. Espera, sí, iba a apagar mi cámara para la presentación porque la conexión de internet lamentablemente no es la mejor acá en el instituto, así que para evitar que se cuelgue de repente, apago la cámara, al final la vuelvo a encender y si hay preguntas en el medio la prendo, así no sienten que están hablando con una pantalla negra, pero por ahora, entonces apago acá, vamos a presentar de nuevo. Ahí va, y ahora sí, hacemos pantalla completa. Ahí estamos. Entonces, como decía, yo trabajo en el Laboratorio de Óptica Cuántica, acá en CITEDEF. CITEDEF es un centro de investigaciones que depende del Ministerio de Defensa, pero adentro también hay una unidad ejecutora de CONICET a la que pertenecemos nosotros como laboratorio. No sé si alguna vez escucharon hablar de CITEDEF, pero está al lado de Tecnópolis, acá en provincia de Buenos Aires, en Villa Martelli, muy cerquita de CONEA, INTI y todo lo que se llama el polo constituyente, el polo científico. Este laboratorio existe desde 2008 aproximadamente y lo dirige Miguel Larrotonda. Tenemos varias líneas de investigación en lo que es distribución cuántica de claves, que es lo que voy a hablar hoy. Trabajamos tanto en la preparación, medición de estados y en desarrollo de accesorios para implementación de este tipo de protocolos, como lo son generadores de números aleatorios cuánticos. Y tenemos otras líneas que son lo que es metrología cuántica y desarrollo de fuentes de fotones individuales, de lo que no voy a hablar hoy, pero para que sepan un poco las cosas en las que estamos trabajando, todo siempre desde la fotónica, o sea, nuestro recurso físico son los fotones. Entonces, mi charla de hoy va a estar enfocada a lo que es distribución cuántica de claves. Voy a hacer primero una introducción corta a la codificación de qubits en distintos grados de libertad de un fotón. En particular voy a hablar de lo que es polarización y lo que se conoce como time bin, que ya entraremos en detalle en eso, y después sí entrar en lo que es distribución cuántica de claves y en particular describir un protocolo que es como el fundacional de la distribución cuántica de claves, que es el BB84. Voy a comentar algunos de los desarrollos locales, sobre todo los del último tiempo que hicimos acá en el Laboratorio de Óptica Cuántica, y un poco del estado del arte a nivel mundial. Entonces, vamos a empezar con lo más básico, que es esta introducción a la codificación de qubits en polarización o en lo que llamé time bin. Pero primero vamos a introducir, obviamente, partiendo muy desde atrás, la analogía con el bit clásico, ¿no? Un bit clásico es una unidad binaria que puede tomar dos valores, 0 y 1, y que físicamente se implementa con, por ejemplo, niveles de voltaje, en señales TTL o distintos tipos de señales, o lo mismo lo que es comunicaciones ópticas que viajan por fibra con también distintos niveles de potencia óptica. Y se define medio por analogía el bit cuántico, el qubit, que puede también tener dos valores, 0 y 1,
escritos de esta forma, con lo que se conoce como notación de Dirac, que es la forma esta vectorial de lo que se conocen como kets. Tal vez algunos de estos ya conocen esta parte de la descripción matemática del qubit. Para los que no la conocen, es simplemente una notación vectorial donde puedo asignar al 0 y al 1 como vectores en un espacio de dimensión 2. En particular, esta base de dimensión 2 es la que se llama base computacional. Y la diferencia que tengo en el campo cuántico, cuando estoy hablando de qubits, a diferencia de un bit clásico, es que el estado cuántico lo puedo tener también en una superposición de mis estados de la base 0 y 1, ¿no? Esto es como álgebra lineal, básicamente. O sea, yo puedo escribir un estado muy general de un qubit como una superposición, una suma de los dos términos de la base 0 y 1, normalizada. Hola, ahí volví. Bueno, no sé dónde quedamos. Estamos. Nos quedamos en el qubit. Ah, re atrás, perfecto. Yo avancé mal. Au. Vuelvo a compartir. Por ahí voy a dejar, no voy a hacer pantalla completa, porque así puedo mirar el chat por las dudas. Entonces, comparto nada más esta ventana. Ahí va. Y Ahí estamos. muy bien. Pedimos disculpas a todos. Sí, perdón, yo también como estaba con pantalla completa nunca llegué a ver, por suerte me llamaste, Lucas, porque tampoco vi el WhatsApp, así que si no sonaba el teléfono no me daba cuenta. Menos mal. Ahora entonces, ¿nos quedamos medio acá? ¿Es donde habíamos quedado? Sí, sí. Perfecto, vamos a poner esto. Ahí ven bien ustedes la pantalla, ¿no? Por más que no esté en pantalla completa, se ve bien. Sí, se ve bien. Bárbaro. Bueno, apago la cámara nuevamente.
Entonces, yo venía diciendo que construimos el qubit, un poco por analogía al bit clásico, con dos estados de una base, 0 y 1. Esta notación, esto no sé si ya lo dije, pero lo repito, la notación esta, que es lo que se conoce como notación de Dirac, es esta forma de Ketz que ven acá, que son como estos triangulitos, por ahí esto para muchos de ustedes ya es algo conocido, o algunos por ahí no lo vieron nunca, pero es simplemente una notación vectorial, que no se ve la presentación. Sí, se ve, Laura. Ah, porque en el chat alguien puso no se ve ahora, pero bueno. No sé. Bueno, si no se llega a ver, me interrumpen. Bueno, hay gente que sí y gente que no. ¿Hay gente que no lo está viendo? Bueno, parece que el problema es con los celulares móviles. Ok, bueno, yo sigo. De última, si se cae la conexión, no lo va a ver nadie. Yo me voy a ir, así que... Dale, sigo. Esta notación, entonces, es una notación vectorial. Simplemente me codifica el estado 0 como un estado de una base de dimensión 2. Entonces, estos dos estados forman lo que se conoce como la base computacional. Y la ventaja o la diferencia, que es lo que se usa justamente como ventaja en lo que es... ay, esto es que ahora no puedo pasar así. Bueno, tendrá que ir así. Perdón, porque si no... Está como en un tamaño raro. Bueno, fue un día de problemas. Suele suceder. Ahí va. La diferencia que hay entonces entre el bit cuántico y un bit clásico es que con el qubit lo puedo escribir, puedo generarme un estado que es una superposición de los estados de la base. O sea, el estado más general es una combinación lineal de los dos estados de la base computacional, el 0 y el 1, que obviamente están normalizados, y gráficamente lo puedo representar en lo que se conoce como la esfera de Bloch, que es una esfera unitaria y en coordenadas polares. Entonces, si yo pongo dos ángulos θ y φ, puedo describir el estado de un qubit como esta suma que ven acá en función de estos ángulos polares. Esto entonces, como dije antes, pero que probablemente se cortó, es una representación matemática. Al igual que con el bit clásico, después necesitamos hacer una implementación física de estos sistemas, y para eso es que lo que se utilizan son en general sistemas cuánticos de 2 o más niveles. Nosotros vamos a estar trabajando en dimensión 2, así que nos vamos a restringir a esos niveles de sistema físico. Pero bueno, muchos ejemplos son lo que son fotones, los iones, átomos, junturas de Josephson, los qubits superconductores. Tal vez si pasaron ya por otras charlas, me imagino que han habido charlas sobre todo sobre qubits superconductores o trampas de iones, que son por ahí los que se utilizan más para computación cuántica y son como fuertes candidatos por la escalabilidad que tienen y la resistencia de coherencia y bueno, otras particularidades. Y por otro lado están los fotones, que si bien existen computadoras basadas en fuentes de fotones, son más bien un candidato ideal para lo que es comunicaciones. Esto básicamente es porque los fotones tienen la ventaja de que se pueden utilizar varios grados de libertad del fotón para codificar información, ya sea la polarización o modos temporales o el momento lineal del fotón. Los fotones pueden viajar grandes distancias sin ser prácticamente perturbados, en aire o en fibra óptica. De hecho, esas comunicaciones ya existen a nivel clásico, comunicaciones por fibra óptica con luz o vía satelital también. Y la ventaja otra que tienen los fotones es que tanto la preparación como la medición y la realización de operaciones se basa en óptica clásica conocida, ya estudiada, o sea que es la misma óptica que uno utilizaría para sistemas clásicos, usando láminas retardadoras, interferómetros, óptica lineal o no lineal. El único, si se quiere, desarrollo particular que existe está en el tema de la detección o la medición de estos estados fotónicos. Lo más común y lo más económico es utilizar lo que se conoce como fotodiodos de avalancha, que permiten detectar fotones de A1, pero que tienen baja eficiencia para las longitudes de onda que uno utiliza en las comunicaciones,
Y en los últimos años han aparecido nuevos detectores, sobre todo los superconductores, los nanohilos superconductores, que son detectores que pueden llegar a tener eficiencias del 95% para longitudes de onda del infrarrojo o infrarrojo cercano. Pero tienen una desventaja, que es que, por un lado, son muy costosos, son grandes, necesitan criogenia, entonces, digamos, no es algo práctico para poder generar, por ejemplo, un sistema modular y pequeño de detección. Esta foto que ven acá arriba es una foto de nuestro laboratorio, y acá abajo hay dos fotos que Laura, pertenecen... Sí. te interrumpo porque realmente yo no sé si la gente está viendo las fotos que estás pasando, porque yo en mi caso no las veo. Se quedó trabado en la primera que dice introducción, ¿viste? Donde están los cubis, nada más. Bueno, qué raro, porque... Ahí sí, ahí apareció, ¿ves? No sé qué Y está si yo pasando. cambio, o sea, ¿ahí la están viendo? Ahora sí. Ahora sí, antes no se veía nada. Yo ni siquiera desde el principio veía tampoco. Bueno, Puedes ir cambiando del costado y listo. sí, no, pero estaba haciendo eso, porque antes no cambiaba y recién estaba haciendo eso, pero bueno, se ve que de alguna manera hay algún bug en Sí, esta debe ser un bug. presentación. Está fallando algo. Pero bueno, si se vuelve a colgar me avisan, yo vuelvo para atrás sin problema. Esta es la foto que mostré cuando hablé de qubits superconductores y trampas de iones, son fotos simplemente de internet. Esta es la computadora de IBM, que es una foto vieja, de hecho esto ha cambiado un montón. Estas son imágenes de laboratorios de fotónica. Esta foto que están acá, que se ve acá a la izquierda, es del laboratorio nuestro acá en CITEDEV. La de la derecha, que es un montón de óptica sobre una mesa, es del laboratorio de Furusawa en Japón. Y bueno, esta es una imagen satelital. Y estas son las imágenes que mencionaba justo antes de que, por suerte, me interrumpieran para decir que no se veía nada. La foto que está acá arriba es de nuevo la nuestra del laboratorio acá en óptica cuántica. Las dos de abajo son del laboratorio, esta de acá es del laboratorio Jiang Weipan, que es quien dirige un grupo en China, que son un poco los pioneros y los líderes absolutos en todo lo que tiene que ver con comunicaciones cuánticas, ya sea vía fibra óptica o a nivel satelital. Y en particular, esta foto que está acá es una computadora cuántica con fotones. Todo eso que ven ahí es óptica sobre una mesa. Y para quienes trabajamos en óptica, esto es realmente sorprendente porque es mucho y es muy complicado. Probablemente el desarrollo de esto, repetirlo sea casi imposible. Y esto, bueno, es una imagen de un paper del 2017 donde prueban una comunicación óptica vía satélite con un satélite geoestacionario que mandaron ellos en órbita, el satélite Misius. De esto voy a hablar un poco más adelante. Pero entonces, ahora sí voy a pasar a hablar de la codificación de qubits en estados de polarización de un fotón. La polarización del fotón, para quienes no saben tanto de óptica o saben pero lo olvidaron, que también puede pasar, lo podemos pensar un poco como la dirección de oscilación del campo eléctrico en una onda electromagnética. Lo importante es que yo puedo definir como mi base computacional dos estados ortogonales de polarización, que son el horizontal y el vertical, y entonces cualquier estado de superposición lo escribo como una suma, una combinación lineal de estos estados. Esto entonces me permite definir, por un lado, la base computacional con los estados H y B, y, por ejemplo, una base diagonal, que es la suma y resta de estos estados. También puedo definir la base circular, que tienen una diferencia de fase en el medio, y así generarme básicamente cualquier estado de polarización. Los qubits de polarización son los que se utilizan principalmente para lo que es comunicaciones en aire, porque la polarización no es perturbada prácticamente por la atmósfera, o sea, el estado de polarización se mantiene aún por distancias kilométricas, cientos de kilómetros, no se perturba su estado, entonces es por eso que se utiliza principalmente en lo que es, por ejemplo, comunicación satelital o en aire a corta distancia también, pero no es un buen candidato para transmisión de información o de luz a través de fibra óptica, principalmente porque la fibra óptica no mantiene justamente el estado de polarización, sino que lo va rotando a lo largo de la transmisión. Estamos bien, ¿no?
Yo pregunto por las dudas porque no sé si viste en el medio. Bien, cada tanto mándenme. Sí, así estoy segura que no estoy hablando al vacío. Para todo lo que es fibra óptica, lo ideal es un tipo de codificación que se llama time bin, o una traducción un poco no literal, pero descriptiva de lo que quiere decir esto, es modos temporales discretos, donde lo que se hace es enviar pulsos de luz, y en estos pulsos de luz se envía, pues puede, digamos, uno enviar luz en un pulso o dejarlo vacío, y entonces lo que se hace es codificar los estados de la base, el 0 y el 1, con una notación que es early o late, o sea, temprano o tarde, que es si yo básicamente genero un par de pulsos y digo, mando la luz en el primer pulsito y dejo vacío el siguiente, o al revés, dejo vacío el primer pulso y mando la luz en el segundo, esta diferencia temporal que tengo entre los pulsos me define básicamente quién es early y quién es late, y los estados de la base diagonal, o sea, los que son una combinación lineal, se hacen enviando luz en los dos pulsos con alguna relación de fase fija y definida. La manera de preparar estos estados de luz es con lo que se conocen como interferómetros de Mach-Zehnder desbalanceados, donde lo que tengo es básicamente un láser con algún atenuador y un modulador de amplitud, un divisor de haz, y después tengo dos caminos que son de distinto largo. Eso justamente me genera esta diferencia delta T entre los dos pulsos, y puedo agregar una diferencia de fase entre ambos pulsos simplemente con un modulador de fase en fibra. Y entonces de esta manera es que me puedo generar estos estados de lo que se conoce de time bin. Y la medición se hace de forma análoga con un interferómetro desbalanceado idéntico al que usé para la preparación, es decir, con mismos largos de fibra, pero con otro modulador de fase, o sea, acá se agrega otra fase distinta, Phi2, que me permite después reconstruir justamente cuál es esa diferencia de fase original que yo tenía en la preparación. No voy a entrar en el detalle de estas cosas, después lo podemos charlar al final en todo caso, pero simplemente para mencionar, digamos, que tanto la preparación como la medición requieren de interferómetros desbalanceados idénticos. Entonces ahora sí voy a pasar a hablar de lo que es distribución cuántica de claves. Primero vamos a hablar de criptografía, un esquema criptográfico muy básico, simétrico, donde tenemos dos interlocutores, Alice y Bob, que quieren enviarse un mensaje secreto. Para esto es que ellos poseen una clave que es la misma para los dos, o sea, por eso es que el esquema es simétrico, ambos tienen la misma clave para encriptar y desencriptar los mensajes. La generaron en algún momento y se la distribuyeron y ya la tienen. Después vamos a ver cómo es que entra ahí la distribución cuántica de claves en esa parte del problema. Pero teniendo la clave, o sea, lo único que hacen es Alice agarra su mensaje, lo encripta con la clave, lo envía por un canal público, que puede ser internet o el canal que sea. Bob recibe este mensaje cifrado y con la misma clave lo desencripta y obtiene el mensaje. Este tipo de esquemas se basan en un método que se conoce como one-time pad, que es un esquema criptográfico clásico y que ha demostrado ser incondicionalmente seguro, pero para garantizar esa seguridad tiene ciertos requerimientos que son, digamos, difíciles de conseguir normalmente. Por un lado, requieren que el largo de la clave sea igual al largo del mensaje, es decir, que si tengo un mensaje muy largo, voy a necesitar tener una clave que sea de ese mismo largo. La clave debe ser generada de manera aleatoria y secreta y puede ser utilizada una única vez. Entonces esto me impone un requerimiento que es básicamente tener una manera de generar clave a pedido cada vez que yo necesite mandar un mensaje, que esa clave sea secreta y aleatoria, que sea de igual largo que el mensaje que yo quiero enviar y que pueda repetirlo todas las veces que yo necesite encriptar mensajes. Es ahí entonces donde entra la distribución cuántica de claves, a solucionar un poco el problema justamente de la distribución de la clave y la generación de la misma. La idea entonces está en que Alice y Bob puedan generar clave a pedido, garantizando la seguridad de la misma. ¿Dónde entra acá lo quantum en lo que es Quantum Key Distribution, en QKD? Bueno, por un lado, el principio de no clonación de un estado cuántico que me prohíbe copiar estados, entonces cualquier espía que se meta en la comunicación, digamos, no es que puede copiar el fotón que yo le estoy mandando sin
sin alterarlo, digamos, o de manera perfecta. Entonces eso me prohíbe de alguna manera hacer copias de los estados que estoy enviando. Y por el otro lado se basa en que la medición de estados en la cuántica genera una traza, o sea, deja una huella, una seña que es perceptible, que yo la puedo ver porque hay una perturbación del estado cuántico y eso no pasa inapercibido. Entonces, la seguridad en lo que es criptografía cuántica, en la distribución cuántica de claves, está en la posibilidad de generar claves seguras sobre un canal inseguro, donde yo puedo ver si hubo una intervención de un espía, lo puedo rastrear. No es que la clave es segura per se, sino que la seguridad está dada en que yo puedo, de alguna manera, identificar si fue vulnerada la comunicación. Bueno, voy a explicar entonces cómo funciona el protocolo BB84, que es, como dije al inicio, uno de los protocolos fundacionales de distribución cuántica de claves, que fue ideado o desarrollado por dos ingenieros, Bennett y Brassard, en 1984. Lo que requiere este protocolo básicamente es de un canal cuántico por donde enviarán los estados cuánticos Alice y Bob, y un canal clásico de comunicación, que puede ser, como siempre, internet, teléfono, cualquier cosa. Y lo que usa es dos bases para enviar estados, la base computacional y la base diagonal. En la base computacional voy a identificar el 0, el bit 0 con el estado 0, el bit 1 con el estado 1, y en la diagonal identificamos el bit 0 con el estado diagonal más, o sea, el positivo, el que suma, y el 1 con el estado antidiagonal o diagonal menos. Y una particularidad que está escrita acá en esta parte es que, obviamente, como yo puedo escribir los estados de la base diagonal como suma de estados de la base computacional, también lo puedo hacer a la inversa, ¿no? Escribir los estados de la base diagonal en su descomposición en la base computacional. Esto lo que me dice que es importante es que estas bases son mutuamente no sesgadas, o sea, son bases conjugadas donde si yo proyecto el estado 0 de la base computacional en el estado de la base, en un estado diagonal, lo que obtengo es probabilidad 1/2 de tener ese estado. O sea que el 50% de las veces que yo prepare un estado en una base computacional y lo mida en la diagonal, el 50% de las veces voy a tener el estado correcto y el 50% de las veces voy a tener el estado incorrecto. Esto es básicamente el principio en el que se basa la distribución cuántica de claves, y en particular el protocolo BB84, que funciona de la siguiente manera. Entonces, primero, Alice, que va a ser nuestra emisora, que le envía los bits a Bob, elige de manera aleatoria una base de emisión. Perdón, acá esto no es detección, sino emisión. Entonces, por ejemplo, con un generador de números aleatorios, elige más X más X más X, y así toda una secuencia con el largo necesario. Y después elige también de manera aleatoria el bit que va a codificar en esa base. Entonces, por ejemplo, el más 1 va a ser el estado 1 de la base computacional, el X0 es el estado diagonal y así siguiendo. Una vez que codifica cada fotón, o sea, cada fotón es enviado individualmente hacia Bob, y Bob elige también de manera aleatoria la base en la que va a detectar esos fotones. Y finalmente, cuando mide, obtiene un 0 o un 1 en función de la base que eligió y el fotón que envió Alice. ¿Qué van a hacer entonces? Después simplemente publicar las bases en las que decidieron codificar y medir sus fotones y quedarse con aquellos casos donde las bases son coincidentes. Porque justamente cuando las bases coinciden se aseguran que sí o sí tienen que haber medido el mismo bit codificado. Y eso entonces es lo que genera luego la clave tamizada. La publicación de las bases que utilizaron es pública, digamos, eso se hace mediante el canal público, y no revela ningún tipo de información sensible para un espía que haya estado en el medio, porque, digamos, ahora vamos a ver por qué, pero la información de la base no tiene información sobre la clave, si es que justamente si no sabe qué bit codificó Alice al enviar. Pero para entender esto mejor, vamos a ver qué es lo que hace... Ay, quedó repetida esa slide. ¿Qué es lo que hace efectivamente un espía? Vamos a ver un ataque muy básico, que es el que se conoce como intercept resend, que es interceptar y reenviar. O sea, el espía, que se llama generalmente Eve, intercepta todos los fotones
sobre todos los fotones, realiza una medida también de manera aleatoria, o sea, elige la base igual que lo hicieron Alice y Bob de manera aleatoria, y reenvía a Bob el estado medido. Acá entonces podemos identificar 3 situaciones. Una que es cuando Alice y Bob no eligieron la misma base, no importa lo que haga el espía, porque igual esos datos se descartan. O sea, Alice y Bob esos datos no los van a usar, entonces no me interesan. Lo importante o lo jugoso aparece cuando las bases son coincidentes para Alice y Bob, y acá tenemos 2 situaciones, que es que la base de Eve también sea coincidente con la que eligieron Alice y Bob. En ese caso, Eve va a haber medido exactamente el bit que había enviado Alice y gana información, pero tengo después otra opción, que es que justamente no coincidan la base que eligió Eve con la de Alice y Bob, y en ese caso Eve lo que hace es meter ruido. Ahí el 50% de las veces, por estadística, va a medir el mismo estado que envió Alice, pero el 50% de las veces no. Entonces esto me agrega error en mi clave tamizada, que representa un 25% de error. La manera de cuantificar esto es con lo que se conoce como el QBER, o el Quantum Bit Error Rate, que es la tasa de error. Este 25% es un número enorme, es un número brutal, es como el ataque más bruto que podría ser un espía, y que es un número que está muy por encima de los límites que uno se pondría a la hora de realizar una comunicación de estas características. O sea, si tu QBER es un 25%, descartas la clave seguro, o sea, la descartas mucho antes en realidad. O sea, los protocolos buscan siempre tener un QBER mucho más bajo, pero bueno, este es como un límite muy brutal que te impone la física. Para el tipo de protocolo que estábamos hablando recién, que es el BB84, existe un protocolo óptimo que se basa en una clonación imperfecta de estados, que me da un QBER del 15%. Entonces, digamos, si uno hace un BB84, busca siempre estar por debajo del 15%, y en la práctica obviamente estará aún más abajo, o sea, menos del 10% es normal y es tolerable, dado que uno siempre va a tener ruido en la realización de este tipo de protocolos, pero menos del 10% para este tipo de protocolo te asegura que el error que tenés no es por un espía, o si es por un espía, es tolerable. Vos, digamos, podés permitirte perder un 10% de información, que tampoco va a perjudicar mucho probablemente el mensaje que estés mandando. Pero bueno, una cosa a tener en cuenta, obviamente, es que este tipo de sistemas no es muy eficiente, ¿no? Porque con todo lo que dijimos recién, o sea, por un lado yo necesitaba mandar un mensaje, generar clave del mismo largo del mensaje para poder implementar este one-time pad. Pero de los qubits que yo envío, voy a tener la mitad seguro que son de base, o sea, estadísticamente las bases van a coincidir solo la mitad de las veces, o sea que ya ahí tengo que duplicar el largo de clave a lo que era el largo del mensaje. Después, una vez que tengo eso, mi clave tamizada, la voy a, alguna parte de esa clave la voy a publicar para poder hacer la estimación del QBER. Eso entonces ya me achica de nuevo un poco el largo de mi clave. Después existen protocolos obviamente clásicos de corrección de errores, amplificación de privacidad y todo el postprocesamiento que tiene, que finalmente me deja con una clave segura que es de un tamaño significativamente más chico a toda la clave que generé en realidad. Entonces, en ese sentido es que los desarrollos actuales están muy enfocados en llevar estos sistemas a algo eficiente, o sea, a aumentar la tasa de generación de clave por segundo, es decir, hacerlos más rápidos, pero sin perder seguridad, ¿no? Que sigan siendo robustos. Entonces, iba a comentar ahora un poco de los desarrollos locales que realizamos en los últimos años, sobre todo en tema de comunicaciones por fibra óptica. Como mencioné, para la preparación de estados en time bin, o sea, en modos temporales, es que se utiliza un interferómetro desbalanceado para generarlos. La detección, por ejemplo, de estos estados de time bin en la base computacional se hace simplemente ubicando un detector a la salida de este interferómetro desbalanceado y medir los tiempos de llegada de los pulsos. Eso me permite identificar si los fotones llegaron en un tiempo temprano o en el tiempo tardío. Y la detección en la base diagonal es ya un poco más compleja porque requiere un interferómetro igual al que utilicé para la preparación de los estados, y realizando una medida interferométrica es que puedo obtener información sobre la fase codificada en la preparación.
Esto tiene la particularidad y la complicación de que requiere justamente que estos dos interferómetros estén estabilizados, porque yo necesito que sean exactamente iguales, o sea que las diferencias entre los caminos digamos, el largo de la fibra que tiene cada camino sea igual y que en el tiempo se mantengan estables ambos interferómetros. Y eso es una sofisticación que es complicada, es difícil de obtener. Entonces, muchos protocolos se basan en un esquema tipo servidor-cliente, donde básicamente hay un servidor, que en este caso es Bob, que tiene todos los elementos ópticos más sensibles, más complicados y más costosos para realizar la comunicación, donde básicamente él codifica y mide los estados. Y hay un cliente, que en este caso sería Alice, que funciona más como un espejo, donde recibe los fotones, hace una codificación muy sencilla, con óptica también sencilla, y le devuelve el fotón a Bob, que lo mide con el mismo interferómetro con el que generó los fotones. Esto entonces es intrínsecamente estable en el sentido de que el interferómetro que se utilizó para codificar los estados es el mismo que se usó para medirlos, o sea que no necesito ahí una estabilización activa, y presenta también una ventaja en términos de economía de recursos, porque justamente todos los recursos están de un solo lado, que es el servidor. La desventaja que tiene, si se quiere, es que la comunicación esta, que es bidireccional, presenta una limitación en términos de distancia, digamos que la distancia que uno podría recorrer y la escalabilidad que tiene esto, que si este fuese un sistema desplegado, donde por ahí puedo ganar un factor 2 en distancia recorrida. Sobre este tipo de sistema servidor-cliente estuvo trabajando Ignacio López Grande en su tesis de doctorado, se doctoró en 2019 acá en el laboratorio, hizo también su tesis de licenciatura y ahora está en Barcelona, en el ICFO, trabajando en temas afines, en comunicaciones cuánticas. Esto es un poco el detalle, digamos, de este esquemita que se veía acá un poco más sencillo. Hay un montón de óptica, de electrónica, de optoelectrónica detrás y digamos, una complejidad importante para desarrollar este tipo de algoritmos. Y bueno, algunas de las características de la clave que generó era una clave generada en 30 kilómetros de fibra, donde tuvo un QVER del 6%, y una tasa de clave segura de aproximadamente 400 kilobits por segundo. Después, entonces, para trabajar más sobre un sistema one way, o sea, desplegar este sistema bidireccional en una única comunicación, digamos, en un único sentido, estuvo trabajando Julián Morales durante su licenciatura en el 2020, y trabajó justamente en la estabilización de los interferómetros para poder conseguir este tipo de comunicación. Se tildó de nuevo la presentación. La verdad es que no sé qué es lo que pasa, pero ahí vamos. Se había tildado acá, ¿no? O sea, esto no lo vieron, esto era lo que yo decía, la complejidad que hay detrás de este sistema, donde hay mucha electrónica asociada a este tipo de esquemas, o sea, se trabaja mucho con FPGAs para hacer toda la parte de sincronización y postprocesamiento de las claves, conversores de digital tiempo, muchos drivers para todo lo que es los moduladores de amplitud, de fase, de intensidad, y todo el control de estos experimentos se hace siempre como con un cerebro en estas placas FPGA. ¿Se volvió a tildar la presentación? Sí, esto es lo que estaba diciendo. No sé qué es lo que pasa, es como que tengo que hacer clic en la pantalla en el Meet. Esto es lo que les estaba mencionando recién, que acá está, digamos, todo el cerebro de este tipo de comunicaciones. A ver, paso de diapositiva. Esto es lo que estaba contando sobre entonces la comunicación one way, unidireccional, que es como desplegar el sistema que les comentaba antes en una única pasada, o sea, que no haya como un servidor cliente, sino que los interlocutores estén como en los dos extremos de esta comunicación, que esto lo que requiere es
2 interferómetros estabilizados, y sobre esto trabajó, como decía, Julián Morales en su tesis de licenciatura, en lograr que estos interferómetros queden bien estabilizados a lo largo del tiempo. Y posteriormente, Julián, que sigue acá en el laboratorio y está ahora terminando su doctorado, él estuvo trabajando en mejorar este sistema, sobre todo en la parte de la codificación de los estados, o sea, en el emisor de estos pulsos, para lograr un sistema o un emisor que sea rápido y robusto. Y bueno, logramos tener un emisor que tenga una tasa de emisión de 1 mega sample por segundo, símbolo por segundo, donde un símbolo representa básicamente un par de pulsos. Y bueno, Julián está, como decía recién, él está terminando ahora su doctorado y estuvo trabajando también en implementaciones de este tipo de protocolos de manera eficiente y rápida, y con mucho desarrollo de FPGA detrás para hacer bien todo el control y sincronización de estos sistemas. Un poco entonces ahora pasando a lo que pasa en el resto del mundo. Estas son algunas publicaciones que no son súper recientes, pero son por ahí las más significativas del último tiempo. Como les dije en algún momento, o sea, estos sistemas no son eficientes en el sentido de que del total de luz o de clave que yo envié, finalmente me quedo con una porción relativamente pequeña de toda esa distribución, pero además hay ciertos límites fundamentales, o sea, que los impone la física, sobre la relación distancia y tasa de generación de clave que puedo generar, que puedo tener. Y hasta el 2018, que es cuando salió este paper de acá, medio que ese límite no parecía poder quebrarse, pero bueno, este trabajo encontró, digamos, una manera de codificar que permitía ganar de 2 a 4 órdenes de magnitud en esta relación, y poder entonces así aumentar las distancias manteniendo un rate razonable de generación de claves, que es lo que se conoce como un Twin Field QKD. Esto fue en el año 2018. Este trabajo no puse el año, pero es del 2021, donde en Italia básicamente pusieron en práctica este sistema en una fibra desplegada en territorio, entre 2 puntos de Italia, o 3 puntos en realidad, donde uno funcionaba como un nodo, y con una distancia entre estos nodos de 206 kilómetros en total, y que básicamente fue un esfuerzo combinado de lo que es comunicaciones cuánticas con el área de metrología óptica, para poder tener este enlace de fibra estabilizado en tiempo y frecuencia para la realización de este tipo de protocolos. Esto en fibra. Después, para lo que es transmisión en aire, vuelvo al grupo de China liderado por Yan Weipan, que son realmente la cabeza en esta especie de carrera de comunicaciones cuánticas. Ellos en 2017, o sea, ya han pasado casi 10 años desde que publicaron este trabajo, donde demuestran una comunicación satélite-tierra para hacer distribución cuántica de claves, con el satélite Temisius, que está a una órbita de 500 kilómetros, y para este tipo de protocolo tenían, lo puse acá, kilohertz, o sea, una tasa de generación de clave de kilohertz, que es un montón, o sea, realmente sorprendente lo que hicieron. Hoy en día están muy avanzados en este tipo de desarrollos. Sin ir más lejos, o sea, han probado, esto ni siquiera es reciente, este trabajo creo que es del 2021, dice ahí, incluso han probado una red integrada de comunicaciones tanto espaciales como terrestres en una red de 4.600 kilómetros, creo que incluso han probado en una red de, no sé si 7.000 kilómetros, o sea, han agrandado esa red que hasta el 2021 era de 4.600 kilómetros, pero básicamente donde utilizan, perdón, esta es la diapositiva, creo que no había cambiado, donde utilizan una red de satélites y nodos en tierra, comunicación por fibra y de vuelta a satélite, y así para lograr estas distancias. Y no se quedan afuera tampoco de
lo que es desarrollos en computación cuántica, en metrología, en también ciencia básica. Es un grupo que realmente es indiscutido el liderazgo que presentan y los desarrollos que han realizado no tienen mucho comparación con otros lugares del mundo. O sea, nadie les puede discutir nada. Ellos trabajan igual mucho con consorcios europeos. También Yang Weipan, que es quien lidera el grupo, se formó en Europa, pero realmente están años luz del resto del mundo. Bueno, y con esto entonces yo ya sí terminaba. Fue, perdón, un poco difícil la charla, hubo varios problemas. Espero que igual me hayan podido seguir. Estas son algunas fotos del grupo. El grupo fue mutando porque hay gente que se ha ido, lamentablemente, sobre todo en la situación actual, donde muchos estudiantes deciden partir hacia lugares donde tengan por ahí una perspectiva mejor. Pero bueno, acá está Miguel, acá estoy yo en la otra punta, que somos 2 investigadores del grupo, y bueno, el resto son estudiantes, algunos que todavía están haciendo doctorado, muchos están haciendo tesis de licenciatura. Sí, estas 2 chicas están trabajando ahora en sus tesis de licenciatura en generación de números aleatorios, bueno, y de las distintas líneas que tenemos que les mencioné antes. Y bueno, muchas gracias nuevamente a los organizadores por la invitación. Y ahora sí, si hay preguntas, prendo la cámara. Creo que alguien levantó la mano o... Fui yo, pero fue un accidente. Gracias. Ok, De todo. listo. Bueno, eso. Cualquier pregunta. Súper interesante, Laura, todo lo que contaste. Y me quedó una pregunta. Sí. ¿Hay alguna posibilidad, digamos, de ver lo que están haciendo en el laboratorio, de visitarlo, de ver algo ahí, a ver qué equipos están usando, cómo están trabajando? Sí, por supuesto. Bueno, acá hay una foto también. Esto que se ve acá, yo les mostré antes unas fotos que eran como más de fibra, perdón, de comunicación en aire, de óptica para aire. Todo esto que se ve acá es en fibra óptica, son todos rollitos de fibra, cables, todo lo que pasa por ahí. Voy a la primera, que acá está mi mail. Si quieren me pueden escribir ahí y organizamos. Acá, digamos, pueden entrar visitas, no sé, si bien es un instituto que depende del Ministerio de Defensa, es simplemente arreglar un día y no hay ningún tipo de problema, se pueden venir a visitar, sí. Bueno, perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Seguramente el grupo de organizadores te va a hablar para una visita también, así que... Seguro, encantada. Acá siempre recibimos gente interesada, así que encantados de recibirlos. Y bueno, muchas gracias otra vez por invitarme y perdón por todas las fallas que hubo a lo largo. Perdona vos, hay algo raro que Hay anda algo pasando, raro, me no sé, parece. pero bueno, está bien, viste que a veces falla. Estamos Sí, tratando sí. de generar clave segura y no podemos ni siquiera con internet, pero bueno, Claro. vamos, de a poco. Vamos por el Meet y después vemos. Bueno, muchas gracias, Bueno, muchas gracias, Muchas Laura. gracias. Aplausos virtuales. Gracias. No, pregunta. En un rato arranca de vuelta, ¿no? Sí, ahora en media hora empezamos con la próxima charla. Dale, muchas gracias.